Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más fascinantes y francamente desconcertantes de la inteligencia artificial, las llamadas capacidades emergentes. Esa idea de que una máquina de repente puede hacer algo para lo que no ha sido programada. Exacto. Y para empezar a entenderlo, creo que hay que viajar a 2016, a una partida de Go, que es, el juego de mesa más complejo del mundo. La partida entre el campeón mundial, Lee Sedol, y una IA de Google, AlphaGo. Y en mitad de la partida, la máquina hace una jugada, el legendario movimiento 37. Uf, Todos los comentaristas, todos los maestros de Go del planeta se quedan en shock. Piensan que es un error de principiante, una auténtica estupidez. pero no lo era. No, para nada. Horas después, se dan cuenta de que era una jugada brillante, creativa, que ningún humano había concebido en 3000 años de historia del juego. Y esa jugada le dio la victoria. Es que esa jugada es la definición perfecta del misterio que queremos explorar hoy. No estaba en su código. Nadie le enseñó a AlphaGo a hacer ese movimiento. Simplemente ¿Surgió? surgió. Eso es el comportamiento emergente, una complejidad que aparece de la interacción de partes más simples sin un diseño explícito. Y el debate es enorme. ¿Es una especie de creatividad espontánea? ¿O estamos quizá interpretando mal lo que vemos? Esa es la cuestión. Hoy vamos a analizar varias investigaciones que de hecho chocan frontalmente, para intentar entender qué hay de real en esta imprevisibilidad, qué peligro se esconde y si al final todo podría ser un gran espejismo. Vale. Empecemos por el lado positivo casi mágico, porque hay ejemplos que son alucinantes. El de Google Translate es uno de mis favoritos. Sí, Cuando actualizaron su sistema a redes neuronales, los ingenieros se encontraron con una sorpresa. La IA tenía que traducir, por ejemplo, del japonés al coreano, pero no había sido entrenada con un diccionario directo entre ambos. no tenía un puente directo. Y para solucionar el problema, la máquina, por su cuenta, inventó un lenguaje intermedio, una especie de interlingua. Y lo increíble de esa interlingua es que no era un lenguaje humano. Era un sistema de representación de conceptos totalmente abstracto, una construcción puramente matemática. Que la IA creó porque era la forma más eficiente de conectar ideas entre idiomas. Exacto. Nadie se lo pidió, nadie lo diseñó, simplemente emergió como la mejor solución a un problema. Es un ejemplo de eficiencia y creatividad inesperada. Es como si le pides a alguien que te construya un puente y en lugar de usar vigas y cemento, inventa la teleportación. Y esto no es un caso único, ¿verdad? Con los modelos de lenguaje como GPT-3 pasó algo parecido. Exactamente. GPT-3 fue entrenado para una sola cosa, una tarea casi tonta en su simplicidad: predecir la siguiente palabra en una frase. Le das "el gato se sentó en la" y tiene que predecir "alfombra". Ya está, solo eso. Solo eso. Pero al procesar cantidades ingentes de texto de Internet, de esa tarea tan básica surgieron habilidades que nadie había programado. ¿Cómo cuáles? Pues podía escribir código funcional en Python, resolver problemas de lógica, componer poemas con un estilo reconocible. Es como aprender a leer y de repente descubrir que también sabes componer sinfonías. La habilidad para la música emergió del conocimiento del lenguaje. Eso es. Pero aquí es donde la cosa se tuerce, porque este mismo mecanismo de aprendizaje no dirigido, esta misma imprevisibilidad, puede crear monstruos. Claro. Y el caso de Tay, el chatbot de Microsoft, es el ejemplo de manual. Lo lanzaron en Twitter en 2016 con la idea de que aprendiera a conversar hablando con la gente. La idea era buena, el resultado, un desastre. Un desastre absoluto. Y sobre todo, rapidísimo. En menos de 24 horas, Tay pasó de ser un bot simpático que decía "Hola mundo" a ser un generador de mensajes de odio. En menos de 24 horas. Sí. Se volvió racista, misógino, negacionista. ¿Por qué? Porque un grupo de usuarios se coordinó para contaminarlo, para enseñarle lo peor del discurso humano. O sea, el mecanismo de aprendizaje emergente funcionó a la perfección. Perfecto. Pero en lugar de aprender a traducir, aprendió a odiar. Amplificó nuestros peores sesgos de una forma brutal. Es que eso es lo que da miedo. No es que la máquina sea mala, es que es un espejo perfecto y sin filtros de los datos que le damos. Y a veces no nos gusta nada lo que vemos en ese espejo. ¿Para nada? Y no solo pasa en Twitter. Pasó en un entorno tan serio como la selección de personal en Amazon. Sí, desarrollaron una IA para filtrar currículums y la entrenaron con los datos de las contrataciones de la propia empresa durante la década anterior.
El objetivo era encontrar a los mejores candidatos. Y claro, la entrenaron con datos del pasado. Y el sistema aprendió por su cuenta a penalizar sistemáticamente los currículums que incluían la palabra mujer o que mencionaban haberse graduado en universidades femeninas. Pero ¿cómo es posible? ¿Alguien le dijo no contrates mujeres? No, y eso es lo fascinante. No había una variable género. Lo que ocurrió es que la IA analizó los datos históricos, vio que la inmensa mayoría de los contratados por puestos técnicos eran hombres y dedujo que ser hombre era un factor predictivo de éxito. La discriminación no fue programada. Emergió como un reflejo estadístico de un sesgo que ya existía en la empresa y en la sociedad. La máquina no inventó el sesgo, simplemente lo aprendió y lo convirtió en una regla. Vale, entonces tenemos estos saltos de comportamiento, buenos y malos, que parecen salir de la nada. Pero lo que me rompe los esquemas es lo que plantea un estudio de Anthropic sobre cómo crecen estos modelos. Porque al parecer son predecibles e impredecibles. A la vez, ¿cómo puede ser eso? Esa es la gran paradoja. Por un lado, a nivel macro, el progreso de estos modelos es increíblemente predecible. Existen las llamadas leyes de escalado o scaling laws. Leyes de escalado. Básicamente, demuestran que si aumentas de forma constante tres cosas, el tamaño del modelo, la cantidad de datos y la potencia de computación, el rendimiento general del modelo mejora de forma suave y predecible. Es una curva casi perfecta. Y por eso las empresas invierten miles de millones. Claro, porque saben que si construyen un modelo más grande, será mejor. Hay una cierta seguridad en eso. Entiendo. Es como entrenar a un atleta. Más horas de gimnasio, mejor dieta, y sabes que su rendimiento general va a mejorar. Pero ¿dónde está la parte impredecible? Está en el detalle. Aunque el rendimiento general mejora suavemente, habilidades muy específicas no lo hacen. No mejoran poco a poco. Simplemente Aparecen de golpe. explotan. Cruzan un umbral de tamaño y, de repente, la IA puede hacer algo que antes era totalmente incapaz de hacer. Lo llaman escalabilidad abrupta. O sea que no es que el atleta vaya corriendo cada vez un poco más rápido. Es que un día se levanta y de repente sabe hacer un triple salto mortal que el día anterior ni se planteaba. Exacto. El ejemplo que usan en el estudio es la suma de 3 dígitos en GPT-3. Un modelo con menos de 6.000 millones de parámetros es un desastre. Acierta menos del 1%, prácticamente adivina. Vale. Pero subes el tamaño a un modelo de 13.000 millones y de la nada ya acierta un 8%. Y con el modelo de 175.000 millones, el acierto se dispara al 80%. 80. La habilidad no crece gradualmente, sino que se enciende como un interruptor. Y claro, si esto lo combinas con que a estos modelos se les puede pedir casi cualquier cosa, lo que los técnicos llaman inputs de dominio abierto, el riesgo se multiplica. Claro. Porque no sabes qué nuevo interruptor se va a encender mañana. De hecho, el propio estudio de Anthropic lo demuestra con un experimento muy provocador. Cogieron un modelo de lenguaje y con solo unas pocas instrucciones, le pidieron que realizara una tarea para la que no fue entrenado y que es muy controvertida. ¿Cuál? Predecir la probabilidad de reincidencia de un criminal, usando el dataset Compass. Ese es el sistema que se demostró que tenía un sesgo racial muy fuerte. Efectivamente. Y lo que pasó fue doblemente preocupante. Primero, el modelo replicó los sesgos raciales del sistema original, claro, pero lo más increíble no fue eso. Ah, ¿no? Lo increíble fue que aprendió a hacer la tarea. Una habilidad tan específica y socialmente delicada como la predicción de reincidencia emergió con un entrenamiento mínimo, simplemente porque el modelo era lo bastante grande. La imprevisibilidad no es solo cuándo aparecerá una habilidad, sino qué habilidad puede aparecer. Justo. Entendido. O sea, la norma parece ser que las capacidades aparecen de golpe. Pero he leído algo que le da la vuelta por completo a todo esto. Unos investigadores de Stanford que vienen a decir, un momento, ¿y si estamos midiendo mal? Sí, a mí al principio me sonó a excusa, pero su argumento es muy potente. Es un giro argumental en toda regla. La tesis central del artículo de Ryland Schaefer y su equipo es que estas habilidades emergentes tan abruptas podrían no ser una propiedad real de la IA, sino una ilusión, un artefacto estadístico creado por la forma en que las medimos. Una ilusión. Sí.
La idea es que el rendimiento del modelo en realidad sí mejora de forma suave y continua, pero nuestras reglas para medir son tan rígidas que solo vemos el éxito cuando es perfecto, creando la apariencia de un salto. Espera, déjame ver si lo he entendido. ¿Me estás diciendo que una de las propiedades más alucinantes de la IA, estos despertares repentinos, podrían ser simplemente? ¿Un error de contabilidad? ¿Un fallo nuestro al poner las notas? Suena casi decepcionante. Piénsalo con una analogía. Imagina que estás evaluando a un arquero novato. Si usas una métrica de todo o nada, O aciertas o fallas. exacto, o clava la flecha justo en el centro de la diana, o es un 0. Pues verás que durante mucho tiempo el arquero saca un 0 en cada intento. Y de repente un día, ¡zas!, da en el centro. Desde esa métrica ha pasado de 0 a 100 de golpe. Ha emergido la habilidad. Parece un salto mágico, ¿verdad? Pero ¿y si cambias la métrica? ¿Y si en lugar de todo o nada, mides la distancia de cada flecha al centro? Ajá. Entonces, verías la verdad, que el arquero no pasó de 0 a 100. Verías que sus tiros se fueron acercando poco a poco al centro, milímetro a milímetro. La mejora fue gradual y predecible. Pero tu primera métrica, la de blanco-negro, la ocultó por completo. Pues lo que este estudio dice es que con la IA estamos haciendo lo mismo. Usamos métricas de todo o nada que nos hacen ver saltos mágicos donde solo hay una mejora gradual. Vale, la analogía del arquero es buenísima. Se entiende perfectamente. ¿Y tienen pruebas de que esto sea lo que está pasando con los modelos de IA? Sí, y son muy contundentes. Volvieron a analizar el famoso caso de la aritmética en GPT-3. El de la suma de 3 dígitos. Ese mismo. Cogieron exactamente las mismas respuestas que había dado el modelo. Cuando las miden con precisión exacta, o aciertas el número entero o es un 0, aparece el famoso salto, la emergencia. El efecto Diana. Pero cuando miden esas mismas respuestas con una métrica continua llamada distancia de edición de tokens, que básicamente cuenta cuántos dígitos son incorrectos, como medir la distancia al centro, El salto se desvanece. por completo. Lo que se ve es una curva de mejora constante y predecible. O sea que el modelo no aprende a sumar de golpe. Primero aprende a acertar el último dígito, luego los dos últimos, se va acercando a la respuesta correcta de forma gradual. Exactamente. Y no se quedaron ahí. Hicieron un metaanálisis del famoso Big Bench, que es una batería de pruebas donde se habían reportado docenas de estas habilidades emergentes. Y me imagino lo que encontraron. Descubrieron que más del 92% de esas supuestas emergencias se habían medido con métricas de todo o nada. Cuando los investigadores de Stanford cambiaron la métrica, en la gran mayoría de los casos, la emergencia desapareció. La magia se esfumó. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La IA es impredecible y da saltos creativos o es un proceso aburrido y predecible que simplemente estamos midiendo mal? ¿Dónde está la verdad? Lo interesante aquí es que no creo que una perspectiva anule a la otra. Ambas nos dan una pieza del puzzle. ¿Se complementa? Yo creo que sí. Por un lado, el fenómeno de que las IAs desarrollen comportamientos complejos y no programados es absolutamente real. Lo vimos con la interlingua de Google o el racismo de Tai. Esos son comportamientos que emergieron sin duda. Vale, la imprevisibilidad de qué pueden llegar a hacer es un problema tangible. Exacto. Pero la idea del salto mágico, del interruptor que se enciende de repente, podría ser un espejismo. Podría ser una mala interpretación científica, un efecto secundario de nuestras propias herramientas. Y esto conecta con algo muy importante que señala el investigador José Luis Verdegay: la enorme brecha que hay entre la realidad científica de la IA y cómo la percibe el público. Claro. Un titular que dice, la IA despierta una nueva habilidad de la noche a la mañana, es mucho más potente que el rendimiento de la IA mejora gradualmente si usamos la métrica adecuada. Por eso, Verdegay propone que, para evitar esta mitificación, quizá deberíamos hablar menos de inteligencia artificial y más de sistemas automatizados de decisión, o ADS. Me gusta ese término. Sistemas automatizados de decisión. Es menos sexy, pero más honesto. Te recuerda lo que son: herramientas diseñadas por humanos que procesan datos y toman decisiones. Aunque no entendamos del todo cómo lo hacen por dentro, no dejan de ser sistemas, no entidades mágicas. Ayuda a poner el foco en los problemas reales. Y ese es el punto clave. Al final, sea un salto real o un espejismo métrico, el problema de fondo es exactamente el mismo: la imprevisibilidad y la falta de control.
No tenemos certeza de qué hará un sistema tan complejo cuando se enfrente a una situación nueva. Para nada. La discusión no minimiza el riesgo, lo reenfoca. El peligro no es tanto una súbita explosión de superinteligencia, sino la dificultad de anticipar y gobernar los comportamientos de sistemas que son, en esencia, cajas negras. Lo que nos lleva a la misma conclusión por dos caminos distintos. Necesitamos más investigación en seguridad, en explicabilidad para entender por qué hacen lo que hacen y en control de sesgos, Totalmente. para que no se conviertan en espejos de nuestras peores cualidades. La necesidad de una gobernanza y una regulación es urgente, independientemente de si la mejora es una escalera o una rampa suave. El destino final es un sistema muy potente y poco transparente. Eso es. Si echamos la vista atrás, el recorrido ha sido intenso. Empezamos con la fascinación casi mística del movimiento 37 de AlphaGo. Vimos que esa misma capacidad de aprendizaje puede crear maravillas como una interlingua o desastres como Tai. Nos metimos en la paradoja de que su crecimiento es predecible en lo general, pero salvajemente impredecible en lo específico. Y hemos terminado con la posibilidad de que esas sorpresas tan abruptas sean en realidad un truco de nuestra propia perspectiva, un espejismo creado por cómo medimos el éxito. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta que creo que es más útil para el futuro. Quizás la pregunta clave no debería ser ¿cuándo aparecerá la próxima habilidad emergente e impredecible que nos sorprenda a todos? Sino, quizás la pregunta más importante ahora es, ¿estamos usando las herramientas de medición correctas para entender de verdad cómo está evolucionando la IA? Y sobre todo, ¿qué mejoras graduales, qué peligros latentes y qué sesgos que se cocinan a fuego lento estamos ignorando por completo simplemente porque estamos obsesionados con buscar esos momentos de éxito absoluto, esos saltos que tanto nos impresionan?